Entrevista. Hace unos días aquí en Jalisco Contigo le comentábamos que no sé si es en México nada más, pero que en México desperdiciamos como 38 millones de toneladas de alimentos que alguien pudo usar. ¿Cada cuándo son los 38 millones de toneladas? Ahorita nos lo van a platicar, porque para eso está la gerente de comunicación de la Red de Banco de Alimentos de México, Clarisa Fonseca. ¿Cómo está, Clarisa? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Agustín. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Oiga, esta cifra de las toneladas de desperdicio, usted aclárenos, ¿cada cuándo desperdiciamos esa cantidad de toneladas de comida? Sí, así como lo platicabas, pues lamentablemente México, siendo uno de los países con un nivel súper alto en producción de alimentos, también es uno de los países que más desperdicia alimentos. Anualmente son 38 millones de toneladas que se van a la basura de alimentos que perfectamente podrían haber sido consumidos por personas. Y para que este número podamos tener una idea en nuestra mente de qué tanto equivale, porque yo sé que 38 millones de toneladas suena que son bastantes, pero Sí. realmente ya visualizar ese número, para que nos demos una idea más fácil, son 2 trailers grandes llenos de alimento que se van a la basura cada minuto. Entonces, cada minuto se desperdician 2 trailers de alimento en perfectas condiciones para poder alimentar a las millones de familias que hoy en México, pues, desgraciadamente viven en carencia alimentaria. Oiga, Clarisa, ¿y estos alimentos los desperdiciamos? ¿Por qué? Pues porque pareciera que, sí, tira la carne y tira las verduras, que no sirven. Pero, ¿cuál es el proceso de desperdicio para estar conscientes de cómo no hacerlo? Sí, claro. Y justamente así es como se abonan y se solucionan los problemas, ¿no? Teniendo esta información. Sé que en nuestro país esta conciencia del desperdicio de alimentos todavía no es muy conocida y es por eso que desde la red Bamex y a través de nuestro programa Pacto por la Comida buscamos concientizar y sobre todo informar a la población sobre cómo podemos hacer estos cambios de hábito y mejorar la situación del desperdicio de alimentos. Y el desperdicio o pérdida de alimentos ocurre en toda la cadena de valor, ¿no? Desde el campo hasta nuestros refris, pasando por supermercados, cadenas de autoservicio, la industria. Y pues aquí varía, dependiendo del punto en el que se encuentra el alimento, son las razones en las cuales se pierde o se desperdicia. Y los puntos donde más ocurre este desperdicio, uno es el campo. El campo, porque nuestro precio en los productos que nuestros productores cosechan, pues es variante, ¿no? Muchas veces al productor le sale más caro sacar el alimento de su parcela a dejar que se eche a perder ahí porque el precio bajó. Entonces, esta es una de las razones por las que ocurre esta pérdida de alimento. Y la otra es porque México exporta muchísimo alimento. Entonces, para poder exportar el alimento, tiene que pasar por una serie cumplir con una serie de características, ya sea el color o el tamaño o la forma, que muchas veces son cuestiones estéticas y no nutritivas, en las que el producto pues ya no pasa esa prueba, entonces no lo pueden exportar, pero perfectamente cumple con todos los estándares de calidad para ser consumido. Y el Fíjese, otro punto importante sí. donde se desperdicia el alimento es en nuestros hogares, en nuestros refris. Y esto también un poco es parte de esta cultura de mexicano de siempre tener alimento por si alguien llega, ¿no? De poder tener comida en nuestro refri, de cuando hacemos alguna reunión, pues hacemos comida de más para que no falte. Entonces la comida la almacenamos en el refri y ya no la volvemos a ver hasta que la sacamos para tirarla a la basura, ¿no? Porque se nos olvidó que la teníamos guardada ahí en un topper. Sí, eso nos llega a pasar. Vaya, que pasa seguidito, que dice uno, ¿y esto qué es? Uy, lo que guardamos de hace como un mes y va para la basura. Fíjese, estaba sacando cuentas, son 104 millones de toneladas, 104 toneladas diarias, lo que perdemos aquí en México y multiplicado por 365 nos da los 38 millones de alimentos que pues tiramos a la basura. Pero usted nos decía, Clarisa, que hay un pacto por la comida. ¿Quién está en ese pacto y qué significa? Sí, Pacto por la Comida es un acuerdo voluntario donde muchas empresas se suman a este pacto para que nosotros podamos identificar en sus procesos de producción alimentaria
donde podemos hacer algunos ajustes o apoyar para que el alimento no se desperdicie en este proceso. Y también cómo podemos sumar a través del consumidor, o sea, nosotros como consumidor final de los alimentos, siendo como uno de los puntos más altos donde hay desperdicio, darles herramientas para que podamos conocer cómo almacenar mejor nuestros alimentos en nuestra cocina, en nuestra alacena, en nuestro refri. Algunos tips también de qué hacer si me sobró comida, qué puedo preparar para que no me aburra volver a comer lo mismo que 2 días seguidos y demás. Y también impartimos por ahí varios tips que nos sirven para poder aprovechar al máximo los alimentos. Entonces, lo que hacemos en Pacto por la Comida primero es informar para poder generar conciencia sobre esta problemática y sobre todo accionar con empresas que se puedan sumar de forma voluntaria para que dentro de sus procesos identificar estos puntos donde el alimento se está desperdiciando y poderlos salvar, rescatar, llevar a un banco de alimentos, que los bancos de alimentos lo integren en sus paquetes que entregan en comunidades y así que este alimento que se iba a tirar hoy se pueda aprovechar en una comunidad que lo necesita. En nuestras casas es donde los bancos de alimentos pues ya no podemos llegar, ¿no? Los bancos de alimentos no podemos rescatar alimento que nos quedó en el refri, aunque todavía pueda ser consumido, porque nos tenemos que asegurar del alimento que entregamos a nuestras comunidades, la inocuidad, ¿no? Entonces, para este caso en específico, lo que nosotros hacemos es compartir la información y sobre todo que los consumidores nos volvamos agentes de cambio y que procuremos cuidar los alimentos que ya tenemos en nuestros hogares. Oiga, Clarisa, pues así en esta cadena alimenticia vamos, desde el campo, ¿no? En el caso de los alimentos agropecuarios, bueno, desde el campo, luego nuestra casa, luego las empresas, ¿a dónde se tendrían que comunicar o cómo se pueden meter a ver información del Pacto por la Comida? Porque así como usted lo dice, pues sí que suave, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, ¿no? En mi casa, Pacto por la Comida, ok. ¿Cómo le hago para que ver dónde están los tips para mí, para las empresas, para los campesinos? ¿Dónde están esos tips, esos consejos para el Pacto por la Comida? Sí, primeramente los datos de la red BAMEX, que somos la red de bancos de alimentos de México, actualmente contamos con 59 bancos de alimentos distribuidos en todo el país. Estamos atendiendo a casi todo el país, únicamente hay 2 estados en donde no tenemos atención. Lo que nosotros buscamos a través de nuestros bancos de alimentos es solucionar la problemática de alimentación que existe en nuestro país, poder acercar el alimento a las comunidades que nos necesitan. Estamos atendiendo de forma constante a casi 3 millones de mexicanos y mexicanas que antes no tenían esta seguridad de que iban a tener alimento para preparar sus 3 comidas del día. Y a través de nuestros bancos de alimentos también se implementan programas que les ayudan a desarrollar habilidades, programas de nutrición y en este caso Pacto por la Comida, que es un programa que está buscado para generar conciencia e información acerca de, bueno, ahora que ya tenemos el alimento, ¿cómo le hago para que no se me eche a perder? ¿O cómo le puedo hacer para aprovecharlo mejor? Y esto va dirigido principalmente a todas las personas que por lo general siempre tenemos o siempre hay comida en nuestro refri para poderla aprovechar. Y sobre todo también para las empresas. Entonces, si alguna de las empresas también está interesada en formar parte de la red BAMEX o de Pacto por la Comida específicamente, nos pueden contactar a través de nuestro sitio web, que es redbamex.org.mx o pactoporlacomida.org. Por ahí viene la información sobre puntos de contacto, cómo puede ser parte, qué es lo que pueden donar, qué otras acciones también pueden hacer dentro de la red y viceversa, ¿no? También si alguien está atravesando por una situación en la que necesita el apoyo de un banco de alimentos, también en nuestro sitio web van a encontrar la información de todos los bancos que conforman la red BAMEX para que los puedan contactar y revisar cómo pueden ser parte de este beneficio. Oiga, Clarisa, decía usted que hay 2 estados donde no tienen banco de alimentos. ¿Cuáles son? Los estados donde actualmente la red no tiene una activación activa o fija con un banco de alimentos es en el estado de Guerrero y el estado de Durango, más si bien en algunos casos, como recordarán, hace un par de años hubo un huracán Otis que destruyó gran parte del estado de Guerrero, la red BAMEX accionó y estuvo apoyando directamente la zona a través de otras instituciones afiliadas. Es decir, cuando ocurre algún caso extraordinario como en esta ocasión, buscamos la forma de poder hacer llegar este apoyo.
pero esperamos muy pronto en este año poder tener el 100% de la cobertura en el país. Pues ojalá así sea. Clarisa, muchas gracias por la información del Pacto por la Comida. Y sí, importante meternos a su página para encontrar cómo no desperdiciar la comida y cómo apoyar a los bancos de alimentos para que le lleven el alimento a quienes les hace falta. Muchas gracias por estar en Jalisco contigo, Clarisa. Muchísimas gracias y espero que todos podamos ser agentes de cambio y que estas cifras puedan disminuir. Muy bien, que esté muy bien, hasta luego. Bueno, pues la dejamos. Ella es Clarisa Fonseca de la Red de Bancos de Alimentos de México. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con usted para hablar de las familias del corazón. Jalisco TV 17.1. Más cerca de ti.